El inicio de este relato ocurre al recorrer por una carretera solitaria. La noche envuelve todo a nuestro alrededor. Mis hijos Carlos y María duermen en el asiento trasero del coche y sus respiraciones suaves son el único sonido reconfortante nido del silencio inquietante. Estamos volviendo de un viaje familiar, y aunque me siento cansado me reconforta la idea de que pronto llegaremos a casa. La carretera está desierta, apenas iluminada por los faros de mi coche. Los árboles a ambos lados parecen sombras amenazantes. Siento un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuyo al cansancio. Es entonces cuando la veo por primera vez. A lo lejos hay una figura blanca al borde de la carretera. Al principio pienso que es un animal o tal vez alguien que necesita ayuda, pero a medida que me acerco distingo una figura humana. Una mujer con un vestido blanco desgarrado. Su cabello largo y oscuro está cubriendo su rostro. Se encuentra inmóvil, excepto por sus hombros que se sacuden como si estuviera llorando. Mis manos se tensan sobre el volante. Algo en esa figura me provoca miedo instintivo, una sensación de peligro. Decido no detenerme y acelero un poco tratando de pasar rápidamente junto a ella. Mientras lo hago, ella levanta la cabeza y me mira. Sus ojos, aunque no puedo verlos claramente, parecen vacíos llenos de una tristeza abismal. De sus labios apenas visibles escapa un lamento desgarrador. Mis hijos, ayúdame, mis hijos. Mi corazón late con fuerza mientras paso de largo, miro por el retrovisor y veo que ha desaparecido. Respiro hondo intentando calmarme y quizás fue solamente mi imaginación, producto del cansancio y la oscuridad de la noche. Pero no es así. A pocos kilómetros más adelante la figura aparece nuevamente, esta vez más cerca del borde de la carretera. Sus gritos son más intensos y más desesperados. Mis hijos, repite una y otra vez. Siento el pánico invadirme y acelero más y mis manos tiemblan sobre el volante. Miro a mis hijos por el retrovisor y aún duermen, ajenos a todo el terror que me está invadiendo. Intento concentrarme en la carretera pero la veo otra vez, ahora al lado del coche, gritando con una voz que me hiela la sangre. El miedo me hace perder el control por un momento. El coche se tambalea peligrosamente antes de que logre estabilizarlo. Mis hijos, el lamento resuena a mis oídos como si viniera de todas partes. Me doy cuenta de que no puedo escapar de ella, que esta aparición no es normal y no es humana. El miedo se convierte en terror puro cuando mirar por el retrovisor la veo dentro del coche detrás de mis hijos. Sus ojos vacíos me miran fijamente y su boca se abre en un grito silencioso. Grito y acelero al máximo esperando que la velocidad la ahuyente. De alguna manera después de lo que parecen horas, pero no pueden ser más que unos minutos, la dejo de ver, pero su lamento permanece como un eco de otra tumba. Finalmente veo las luces de una gasolinera y decido detenerme. Necesito un momento para calmarme, para asegurarme de que mis hijos están bien. Así que paro el coche y bajo temblando. El encargado de la gasolinera me mira con curiosidad pero no dice nada. ¿Está todo bien, señora? Me pregunta al ver mi rostro pálido y mis manos temblorosas. No sé, respondo con una voz quebrada. Hay alguien en la carretera. El hombre frunció el ceño. ¿Alguien? No he visto a nadie pasar en horas. Me doy la vuelta para mirar mi auto esperando ver a la figura blanca pero no hay nada. Mis hijos siguen durmiendo tranquilamente como si nada hubiera ocurrido. Me recuesto contra el coche intentando controlar mi respiración. No sé qué está pasando, pero una cosa es segura. La carretera ya no es segura para nosotros. Tengo que encontrar un lugar donde podamos estar a salvo al menos por esta noche. La carretera parece interminable y aunque el miedo me impulsa a seguir, mis fuerzas flaquean. Mis hijos siguen durmiendo en el asiento trasero ajenos a la pesadilla que nos persigue. El pueblo más cercano aparece como un oasis a medio del mar de oscuridad y terror. A unos metros de la habitación está la entrada, y sin dudar entro en el pueblo y encuentro una pequeña posada. Las luces cálidas y el bullicio de las personas parecen ofrecer refugio momentáneo. Aparco el coche y despierto a mis hijos. Vamos niños, vamos a descansar aquí. Ya saldremos por la mañana. Les digo con una voz forzada a la calma. En la recepción una mujer mayor me recibe con una sonrisa. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito una habitación, respondió mi voz apenas a un susurro, solamente por una noche. La mujer asiente y me entrega la chabelta a una habitación. Mientras nos dirigimos le cuento brevemente lo que hemos vivido en la carretera. Su expresión cambia de amabilidad a preocupación. Espera aquí,
dice y desaparece en la puerta trasera. Momentos después regresa con un hombre mayor de cabello canoso y rostro curtido. Sus ojos parecen haber visto demasiadas cosas. Cuéntame más sobre lo que viste, dice el anciano con una voz profunda y grave. Escribo a la mujer de blanco, sus lamentos y cómo parecía seguirnos. El anciano siente lentamente como si ya conociera la historia. Has encontrado la llorona de la carretera, dice finalmente. Es un espíritu atormentado, una madre que perdió a sus hijos hace mucho tiempo. La leyenda dice que los sacó en un río en un momento de desesperación debido a que estaban enfermos y no los podía atender por falta de dinero. Y desde entonces su alma busca a sus hijos por toda la eternidad, llevándose a los hijos de otro en su lugar. Sé que suena como una historia absurda, pero mira, aquí tengo estos periódicos. Mira las fechas y los accidentes. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era cierto, en los diarios aparecían esas noticias horribles de familias accidentadas y de niños perdidos en ese tramo de la carretera. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué mis hijos? Una vez que la llorona te ha marcado es complicado escapar de ella. Su dolor la consume y la impulsa a buscar a sus hijos en los tuyos, explica el anciano. Debes ser fuerte y proteger a tus hijos, pero debes saber que escapar de ella no será fácil. Agradezco al anciano y llevo a mis hijos a la habitación. Intento dormir, pero cada vez que cierro los ojos veo el rostro pálido y los ojos vacíos. Su lamento lo puedo escuchar en la cercanía llenando la habitación de un terror invisible. No puedo quedarme en este pueblo, aunque la posada ofrece un refugio temporal, sé que la llorona no se va a detener. Decido que nos íbamos a marchar al amanecer, esperando que la luz del día pueda alejarnos de su maldición. Conduzco sin descanso. Cada kilómetro que avanzo siento que lo dejo atrás, pero su presencia se puede sentir. No sé cómo está pasando, y mis hijos, aunque cansados, parecen comprender la urgencia. No hacen preguntas y simplemente confían en mí. La carretera se extiende ante nosotros desolada y oscura. La sensación de ser observada es constante. Miro por el retrovisor esperando ver la figura en cualquier momento, y entonces ella aparece de nuevo. Está a medio de la carretera y su silueta blanca destaca contra la noche. No, déjanos en paz. Grito acelerando, pero es inútil. La llorona está cada vez más cerca y sus lamentos ensordecedores llenan el auto. Miro a mis hijos y sus rostros muestran un terror que me rompe el corazón. Carlos me agarra el brazo. Mamá, ¿qué es lo que está pasando? No te preocupes, mi amor. Vamos a estar bien. Le aseguro, aunque mis palabras suenan vacías e incluso para mí. La llorona aparece dentro del auto sentada entre mis hijos. Su rostro es un retrato de dolor infinito. Mis hijos gritan y la temperatura dentro del coche desciende bruscamente. Es algo bastante incómodo sentir esto. El terror me hace perder el control mientras mis hijos gritan de horror al sentir la presencia de ese espectro. El auto derrapa y nos salimos de la carretera. Grito mientras intentamos corregir la dirección, pero es demasiado tarde. El coche choca contra un auto y todo se vuelve negro. Terminé despertando en el hospital con el cuerpo lleno de moritones y cortes. Mis hijos no están. Habían fallecido durante el accidente. El dolor de su pérdida es peor que cualquier herida física. Mis lágrimas no pueden traerlos de vuelta. Los doctores y las enfermeras me dan las condolencias, pero no pueden comprender el horror que vivimos. Luego de muchos días de estar en el hospital, mi familia me atiende, pero la depresión que sufro es muy grande. No sé cuánto tiempo estoy recluida en casa, meses tal vez, y no me puedo quitar esa sensación de pérdida. Cuando por fin puedo salir y buscar cierta respuesta, regreso al lugar del siniestro y levanto cruces en el lugar del accidente para recordar a mis hijos. Cada vez que voy, dejo veladoras y flores, esperando encontrar algún tipo de paz. Es un largo recorrido hasta ese punto, pero de alguna manera me reconforta y me mortifica a la vez, por ese espíritu que busca algún tipo de redención, y mis hijos pagaron el precio de algo que no debía pasar o existir. Fue en una de mis visitas, en el aniversario de su muerte que cayó la noche. Iba con mi hermano después de dejar las veladoras y rezar el rosario. El viento comenzó a soplar helado entre el zacatal y los árboles que rodean la carretera, y de pronto escucho sus voces. Susurro suave llamándome, mamá, mamá, y junto a sus voces el lamento eterno de la llorona, prometiéndome que algún día también me llevaría a mí. Las semanas se transformaron en meses desde el fatídico accidente que me arrebató a mis hijos.
Cada visita al lugar del accidente me llenaba de un dolor insoportable, pero también de una determinación creciente. No podía permitir que la Llorona siguiera acechando a otras familias y causando más sufrimiento. Decidí que debía encontrar una manera de erradicar su espectro, aunque eso significaba enfrentarme a mi propia muerte. Recordé al anciano de la posada, el único que parecía entender realmente lo que había enfrentado. Decidí volver al pueblo y buscar respuestas. Quizás él podría ofrecerme alguna pista sobre cómo detener a la Llorona. Cuando llegué a la posada, la misma mujer mayor me recibió. Sus ojos se llenaron de compasión al verme. «Sabía que volverías», dijo suavemente. «El anciano te está esperando». El hombre estaba sentado en una mecedora en la parte trasera de la posada. Su mirada estaba perdida en el horizonte. Cuando me vio, se sintió lentamente como si hubiera esperado mi vuelta. «Sabía que vendrías», dijo con una voz grave. «Tu espíritu es fuerte y tu dolor profundo, pero también veo la determinación en tus ojos». Dije: «Necesito saber más», con mi voz temblando. ¿Cómo puedo detenerla? No puedo permitir que siga causando más sufrimiento. El anciano suspiró y se levantó lentamente. «Ven, hay algo que debo mostrarte». Me llevó a una habitación oscura en la posada donde una colección de viejos libros y documentos estaban esparcidas por una mesa. Entre ellos había un antiguo diario con páginas amarillentas y descartadas. En estas fotos aparece la nota de esa mujer. Era vecina de este lugar e hicieron un reportaje después de la muerte de sus hijos, pues andaba huyendo de la justicia. «Mira esta foto, ella era la madre de los niños». Después de su muerte, la mujer desapareció. Algunos decían que se fue por cuenta propia, otros que simplemente se volvió loca y vagó sin rumbo. Pero hay quienes aseguran haberla visto en la carretera con la mirada perdida, antes de que desapareciera para siempre. ¿Y qué pasó con ella? Esta es la misma mujer que vi en el coche el día del accidente. Pregunté con algo de ansiedad. Se cree que en una noche en su desesperación se arrojó frente a un camión en la carretera. Su cuerpo nunca fue encontrado y desde entonces su espíritu atormentado ha buscado a sus hijos. Termina llevándose a los hijos de otros en su lugar. Esa es la versión más conocida por aquí, pues después de que la vieron caminando en la carretera de pronto dejó de ser Vilta. Con el tiempo se supo que un tralero que se detuvo en la estación de servicio les contó a unos compañeros que una noche atropelló a una mujer, la cual prácticamente se lanzó al camión y la aventó por un lado. Queremos pensar que ella es la madre fugitiva. La anciana señaló una entrada en el diario. Aquí en este periódico hay una descripción de un lugar especial, el sitio donde fueron enterrados los hijos que mató a esa mujer, está en un antiguo panteón cerca de un pueblo en la carretera. Si puede llevar los restos de esa mujer a ese lugar, quizás pueda darle la paz que tanto necesita y liberar las almas que ha tomado. Pero antes tendrás que dar con sus restos y eso, mija, es casi imposible. No se sabe dónde está realmente, pero suponemos que está cerca del tramo donde se aparece. Mis manos temblaban mientras leía las palabras del diario. La tarea que me esperaba era peligrosa, pero era la única esperanza que tenía para detener a la Llorona. A la mañana siguiente me dirigí al lugar donde la mujer había sido Vilta por última vez y donde se apareció cuando manejaba. La carretera estaba desierta y silenciosa. El aire estaba cargado de un misterio que no pude ignorar y luego de mucho buscar, casi me rindo cuando encuentro un lugar y ahí estaba, a unos cuantos metros de la carretera entre unos árboles. Puedes notar un pequeño conjunto de huesos y fragmentos de tela sucia desintegrándose por el tiempo. El escalofrío me recorrió a mi espalda y me confirmó que había encontrado lo que tanto buscaba. Con los restos en la bolsa me dirigí al antiguo cementerio que me indicó el anciano de la posada. El lugar estaba envuelto en una neblina espesa y el silencio era abrumador. Y ahí estaban, un par de cruces de madera viejas con los nombres de los pequeños. No había duda alguna, eran los mismos. Coloqué los restos en un agujero que hice y encendí una vela, pidiendo por el descanso eterno de esa mujer. «Descansa en paz», susurré con lágrimas en los ojos, «que encuentres a tus hijos en el otro lado». El viento sopló suavemente y por un momento sentí una presencia cálida a mi alrededor. El lamento de la Llorona resonó última vez, pero esta vez no fue un grito de dolor, sino más bien un gemido de agradecimiento. Regresé a la posada agotada pero con una sensación de alivio. El anciano me recibió con una sonrisa tranquila. «Lo has hecho bastante bien», dijo. «Has liberado su espíritu y con ello has salvado a muchas familias de un destino trágico».
aunque el dolor por la pérdida de mis hijos nunca desaparecerá, encontré consuelo en saber que había hecho algo para detener el ciclo de sufrimientos. Ahora cada vez que visito las cruces en la carretera dejo una vela encendida, no solamente por mis hijos, sino también por la mujer que finalmente encontró la paz al lado de sus hijos en la eternidad.